sabía riesgos, pero no era ningún kamikaze. Él tomó todas las precauciones para no morir en un accidente y lo que le tocó fue ser asesinado. José estaba en un hotel, además en su habitación, y fueron a por ellos. El disparo fue absolutamente deliberado. We were given a list of potential targets in Baghdad, and the Palestine Hotel was listed as a potential target. Ellos tienen que desarrollar un poder de fuego muy considerable, con lo cual producen muchas bajas civiles, o sea, matan mucho. Y eso, si hay alguien grabándolo, queda muy mal. Javier Coso, you and your mother have not let this case die. Can you explain, now with the release of the cables that show the U.S. putting pressure to have this case dropped, what your response is? Y las guerras, qué mierdas, muere un periodista y pasa lista. José Couso, aquí siguiendo su pista, informaros y estaros enterados que este chaval ha muerto asesinado por un jodido loco americano al mando de un tanque y bien resguardado. Maldito hijo. 8 de abril de 2003. Tropas norteamericanas han invadido Irak y disparan en Bagdad contra el alojamiento de periodistas internacionales, el Hotel Palestina, asesinando al cámara de Telecinco José Couso. Ese día, el 8 de abril, yo me levanté, me fui a preparar el desayuno y cuando estaba intentando tomarme mi primer café, oigo que ha habido un ataque al Hotel Palestina y oigo cámara de Telecinco. Me levanté una mañana pues pensando que seguir el transcurso cotidiano de aquella vida que llevaba y de repente se trastocó todo en un momento, ¿no? Ese momento lo tengo, que creo que me vine aquí e intenté llamar por teléfono a alguno de mis hijos, pero se me borraron todos los números. O sea, no era capaz de coger el teléfono, mis piernas me temblaban. Me llamó un compañero de cámara de televisión en una televisión madrileña. Me dijo que habían atacado el Hotel Palestina y que decían que un cámara de Telecinco estaba herido. Habló Juan Pedro Valentín, llamó y dijo que no se temía por su vida, que se temía por su pierna. Y yo me quedé horrorizada pensando que José volvería de Bagdad sin una pierna. Y yo decía, Dios mío, mi hijo ya no puede trabajar en lo que le gusta. Nos dimos prácticamente cuenta en el mismo instante, por las informaciones que llegaban de Bagdad, de que aquello había sido algo intencionado, no había sido un lance de guerra, ni un misil o un mortero que se desvía o un fuego cruzado, ¿no? En Vietnam, la prensa trabajó con cierta libertad y sus informaciones describieron la masacre. La sociedad norteamericana conoció las consecuencias a diario. Vietnam marcó un antes y un después para la información de guerra. Se aprende una cosa que nunca se ha olvidado y nunca se va a olvidar en la doctrina militar. Que se puede perder una guerra si pierdes el control de la información. En la invasión de Irak de 1991 se puso en práctica lo aprendido en Vietnam. La prensa independiente fue obstaculizada. El ejército estadounidense administraba las imágenes que luego difundía la CNN. Las propias cámaras que llevan los misiles nos intentaron vender una guerra inteligente. Los misiles eran inteligentes, siempre daban a los malos malísimos y teníamos un aspecto de videojuego, no había sangre. Claro, nos lo creímos. Él iba feliz porque yo creo que nunca se le pasó por la cabeza que le pudiese pasar una cosa así, que fueran a atacar a la prensa. Él era consciente del peligro, pero consciente como un trabajador con sus riesgos, ¿no? Dentro de un periodista que va a cubrir un conflicto tiene sus riesgos, ¿no? Pues ¿qué puede pasar? Pues que te coja un fuego cruzado, que te caiga un mortero, que explote una mina o algo. Lo que no pensaba él es que fueran a asesinarlo directamente, y más Estados Unidos, ¿no? Eso no entraba en sus cálculos, ¿no? Nosotros hablamos un día antes, 2 días antes de que lo mataran, y él era consciente de ese peligro. Había grabado el día 7 combates en el aeropuerto. Algún miliciano y tal, con Antonio, el de Periódico de Cataluña, tuvo un pequeño problema. Y habían decidido quedarse en el hotel, que era algo muy conocido por los estadounidenses. Ellos lo tenían asumido desde que sus compañeros de CNN les dicen que el Pentágono lo conoce. Y era el plató para el que veíamos. Todo el mundo hacía sus crónicas desde el hall, desde la explanada del Hotel Palestina. Y yo le preguntaba, le noté la voz cansada,
Le dije, José, ¿tienes miedo? ¿Estás asustado? Y dijo, no, mamá, no tengo miedo, lo que estoy es muy cansado. Tomó todas las precauciones para no morir en un accidente y lo que le tocó fue ser asesinado. Aquella mañana del 8 de abril, la tercera división de infantería acorazada del ejército de los Estados Unidos está tomando Bagdad. Bagdad está dividido por el río Tigris. Han tomado una de las partes de Bagdad y les queda la otra, ¿no? Ellos se posicionan muy de mañana encima de un puente que se llama el puente Al-Jumuriyya. Ahí se despliegan pues, varias unidades M1 Abrams, es la joya de la corona de la infantería acorazada del ejército de Estados Unidos, y detrás una serie de Bradleys, ¿no? Que son blindados más ligeros, ¿no? Esos carros estaban seguros. El disparo fue absolutamente deliberado. Los tanques que dispararon no estaban siendo objeto de ningún tipo de ataque. Por medio de peritos que han aportado sus conocimientos a mi familia y a la acusación sobre cómo se comportan peritos militares, y hablo exclusivamente de suboficiales y un oficial que sirven en carros de combate del ejército español, los Leopard, muy similares al M1 Abrams, y nos cuentan que si hay amenaza de armas contra carro, en primer lugar, un carro de combate jamás va a estar encima de un puente, que es la zona más expuesta, puede ser volado o se ve desde todos los lados. La visión del tanque era absolutamente una visión perfecta de quién estaba en el Hotel Palestino, de Palestina, quiénes eran las personas a las que se estaba disparando. Se podía ver perfectamente además las cámaras de los periodistas, y también se podía ver que no se trataba de personas armadas, ni uniformadas, ni miembros de ningún tipo de milicia, ¿no? Todos los niveles tenían conocimiento real y práctico de que aquí se ubicaban los periodistas. O sea, científicamente podemos demostrar, y estamos en condiciones de demostrar, que aquello fue un ataque deliberado a la prensa. Abordamos la noticia desde una perspectiva humana, cercana a nuestros pueblos y sus inquietudes. Somos la ventana de nuestros pueblos. Telesur, nuestro norte es el sur. Thank you very much for joining us. Oh, well, thank you for having me. Adrian, can you talk about your work in military intelligence in the lead up to the invasion and after the invasion? Tell us what you were doing and where you were. I was stationed at Fort Gordon, Georgia, not like anything I had done in military intelligence previously. And this new mission involved the intercept of satellite phone communications in Iraq and Afghanistan. And when were you listening to Iraq? We started listening to the entire region pretty much immediately. I think this was December of 2001. One of the instances was the fact that we were listening to journalists who were staying in the Palestine Hotel. We were given a list of potential targets in Baghdad, and the Palestine Hotel was listed as a potential target. En los minutos previos a disparar al Hotel Palestino también se atacaron otras dos sedes de medios de comunicación que de forma independiente estaban informando, ¿no? Nos referimos a la televisión Al Jazeera y a la televisión del canal de Abu Dhabi. Atacan primero la sede de la televisión de Al Jazeera, asesinando al reportero Tarek Ayub, de nacionalidad jordana. Posteriormente, con la ametralladora coaxial, derriban la cámara de la televisión de Abu Dhabi. Y ahí, afortunadamente, solo hubo heridos. Y un poco de tiempo después, girando además el eje del carro de combate al otro lado del río, y a 1,5 kilómetros, 1,7 km, disparan contra el Hotel Palestina, directamente al piso 15, donde estaba el camarógrafo de Reuters, Taras Proshuk, y mi hermano estaba en el 14.
3 señales en directo. A mi hermano le tocó en la pedrea porque estaba abajo, ¿no? Se atacó las 3 cámaras que estaban lanzando imágenes en directo. I went to my officer in charge and I told him that there are journalists staying at this hotel who think they're safe, and yet we have this hotel listed as a potential target, and somehow the dots are not being connected here, and shouldn't we make an effort to make sure that the right people know the situation. La tercera división de infantería acorazada del ejército estadounidense, el 8 de abril de 2003, en el espacio de 2 horas, decidió acabar con todas las señales de televisión en directo que esa mañana había en Bagdad. And unfortunately, my officer in charge, similarly to any time I raised concerns about things that we were collecting or intelligence that we were reporting, basically told me that it was not my job to analyze, it was my job to collect and pass on information, and that someone somewhere higher up the chain knew what they were doing. Aquellas imágenes del helicóptero, era un Apache creo, asesinando a 2 periodistas y a todos los civiles que se encontraban a su lado, porque cuando se comparaban con las versiones oficiales que habían dado Estados Unidos era lo mismo que el caso de mi hermano. Era exactamente lo mismo. Ellos habían dicho que había sido en medio de un combate y que tal, y cuando veías los militares estadounidenses pidiendo fuego y matando, o sea, con ganas de matar y sin comprobar si eran civiles o eran armados, ¿no? Eso nos dio un empuje moral muy importante para tratar de explicar lo que había pasado aquel 8 de abril. Estuvo en Kosovo y estuvo en los bombardeos de Bagdad, los anteriores, lo de los misiles. Pero yo ahí no tuve miedo. ¿Y sabes por qué? Porque estaba con los americanos. Estaba con la CNN. En cambio, en esta ocasión, era como si yo tuviese un malfario, no sé. Dan 2 mensajes. El primero a esa prensa que se atrevió a ir por libre, que recapacite un poco. En segundo lugar, acabar con las señales en directos. De hecho, no hay imágenes hasta la imagen que ellos quieren. La imagen que ellos quieren es para cerrar el círculo de la batalla de Bagdad, que es la caída de la estatua de Saddam Hussein. Pues es exactamente igual de importante como fue la imagen simbólica de la Segunda Guerra Mundial de la bandera de Iwo Jima, que se repitió varias veces, o la puesta de la bandera soviética en el Reichstag, en Berlín, cuando los soviéticos toman Berlín. Desde aquel 8 de abril de 2003, la lucha por la verdad de la familia Couso ha sido una carrera de obstáculos con frecuentes engaños, medias verdades y promesas incumplidas. Que vamos a seguir teniendo conversaciones con las autoridades de los Estados Unidos y que, en fin, que tampoco nos parece lo más oportuno pues organizar un debate público que no es muy propio de las relaciones diplomáticas. Se lavaron las manos. Si a mi hermano lo hubieran matado, por ejemplo, los iraquíes, hubiera sido un héroe. Y Aznar lo hubiera recibido a mi familia, vamos, los hubiera subido a los altares prácticamente, ¿no? Pero como lo mataron los que no convenía... Todos son mentiras. Quedar bien, palabras de consuelo, pero que son todo falso. Mi hermano era una persona cercana, ¿no? En una guerra muy impopular, que la población española no entendió, y una cosa es ver muertos árabes en el telediario mientras te comes la sopa, y otra cosa es visibilizar a alguien que es cercano a ti, que es tu igual, que puede ser tu hermano, que puede ser tú incluso. Ni siquiera ha habido un intento por parte de la autoridad norteamericana de guardar las formas con un argumento, manteniendo un argumento referido, pues por ejemplo, a un error o a un accidente, ¿no? Han cambiado hasta en 4 ocasiones de versión y todas ellas además versiones construidas sobre la prepotencia de un ejército que es el ejército de la principal potencia militar del mundo y que sabe que puede alegar cualquier tipo de sandeces y barbaridades, por muy increíbles que sean, que van a quedar en la absoluta impunidad, ¿no? De todos los esfuerzos ciudadanos y de ese impacto mediático ha avanzado la carrera judicial, que es la que nos ha dado una trascendencia en el tiempo y una trascendencia histórica, ¿no? Ha sido una carrera de obstáculos terrible. Nosotros pusimos una querella criminal por crimen de guerra un mes después del asesinato de mi hermano en la Audiencia Nacional, nadie daba un duro. Y entonces fuimos por la vía penal, como crimen de guerra. Nos lo archivaron inmediatamente, eso fue el primer golpe. Lo que pasa es que nosotros no nos rendimos, nunca nos rendimos, y presentamos nuevos testigos
y el juez que estaba en aquel momento lo admitió a trámite. El gobierno de los Estados Unidos ha dicho que ha sido un error y nosotros creemos al gobierno de los Estados Unidos porque estoy absolutamente convencido que nadie intencionadamente puede disparar hacia un lugar donde quiera o pueda haber víctimas, en este caso periodistas. Nada más. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el procesamiento dictado por el juez Pedraz contra 3 militares estadounidenses por la muerte del periodista José Couso. Entiende que se trató de un error sin intención delictiva. El fiscal general del Estado apoya el recurso, pero la familia de Couso considera indignante la posición de la Fiscalía. La Fiscalía alega que el fatídico disparo no fue indiscriminado ni excesivo. Aquí hay una intencionalidad política clara de que no se investiguen estos hechos, ¿no? Una cosa es esclarecer el hecho, en la cual nosotros estamos completamente de acuerdo. Otra cosa es llevar nuestra jurisdicción o nuestra competencia más allá de lo que, de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal, procede. La gran mentira en la que se está convirtiendo el Poder Judicial al servicio de intereses mezquinos. Y cuando esos intereses vienen de cancillerías extranjeras, aparte de la mezquindad, hay ya una traición última a los ciudadanos. Se queda para nosotros, en nuestra alma está nuestro presidente. Ahora es que está comenzando la revolución. Como ya sucediera en el franquismo, las interferencias norteamericanas en nuestras instituciones políticas hacen pensar que el nuestro es un Estado subalterno más que un Estado soberano que hace valer los compromisos de colaboración que firma y la legislación humanitaria internacional. The leaked U.S. Embassy cables from Madrid that are getting a lot of attention in Spain reveal U.S. pressure to drop a lawsuit brought by the family of a Spanish journalist who was killed in the U.S. military's 2003 attack on the Palestine Hotel in Baghdad. A cable from May 14, 2007, authored by Ambassador Eduardo Aguirre, reads, quote, "For our side, it will be important to continue to raise the Couso case in which 3 U.S. servicemen faced charges related to the 2003 death of a Spanish cameraman, Jose Couso, during the battle for Baghdad." Javier Couso, you and your mother have not let this case die. Can you explain, now with the release of the cables that show the U.S. putting pressure to have this case dropped, what your response is? Nosotros, bueno, estamos en primer lugar indignados y horrorizados. No podemos creer que el gobierno de mi país y la Fiscalía actúen conspirando con un gobierno extranjero para impedir la investigación de lo que le pasó a un ciudadano español. Curiosamente, el fiscal general del Estado nos miente a la familia de una víctima. O sea, sigue ayudando a hurtarse a la justicia a unos criminales de guerra, a unos señores que han matado a un civil de su país a sabiendas. Este procedimiento es emblemático respecto a la injerencia de una potencia extranjera, los Estados Unidos, y la falta de voluntad política de las autoridades españolas, ya digo, del gobierno, en primer lugar del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y posteriormente ahora del presidente Rajoy, la falta de voluntad de defender la soberanía nacional y de defender, tal y como establece por otro lado la Constitución española en su preámbulo, los derechos fundamentales y los derechos humanos de todos los ciudadanos españoles por hechos ocurridos ya fuera en España o en el extranjero. Aquí hacen lo que dicen los estadounidenses. No somos un Estado soberano como yo pensaba. Pero todo cambia cuando el juez Santiago Pedraz de repente
decide procesar a los 3 militares imputados, el sargento Gibson, el capitán Philip Walford y el teniente coronel Philip de Camp, y ante la nula colaboración de Estados Unidos los pone en busca y captura. Ahí saltan ya todas las alarmas. Entonces hoy el fiscal detectamos que se va inmediatamente, nos lo cuenta gente amiga, cercana a los estamentos judiciales y gubernamentales, va en un viaje secreto a Estados Unidos, se reúne con el ministro de Justicia estadounidense y vuelve aquí poniendo inmediatamente un recurso para cuestionando la competencia de la justicia española para investigar el caso, ¿no? There was an arrest warrant issued for these 3 U.S. soldiers, is that right? And what happened to it, Javier? Es la primera vez en la historia de Interpol, desde que se fundó a principios del siglo XX, en que una orden es desobedecida, una orden que da un juez es desobedecida, y es el juez del caso de mi hermano. Continúa siendo la única causa abierta en el mundo contra 3 militares estadounidenses. Seguimos igual de fuertes que desde el primer día y no olvidamos la memoria de lo que ocurrió aquel fatídico 8 de abril del 2003 y se lo vamos a seguir recordando. Queremos una cosa que no se compra ni con el paso del tiempo ni con el dinero, que es justicia. Entonces, después de 9 años, la causa continúa abierta y seguimos aquí mostrándonos delante para decirles que no queremos su mundo ni su impunidad. José Couso para ellos es uno más, un muerto más. Un muerto más. El caso Couso está actualmente vivo en situación de procesamiento de los 3 principales responsables desde el mes de octubre del 2011, concretamente el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Walford y el teniente coronel Philip de Camp. Y también en octubre del 2011 el juez instructor, el juez Pedraz, imputó a 2 nuevos militares, un general y un coronel, responsables en el cuartel general de las fuerzas norteamericanas en el momento en el que se produjo el asesinato de José Couso, ¿no? Con lo cual son 3 procesados y 2 imputados más, es decir, ascendiendo en la cadena de mando, ¿no? El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el señor Zaragoza, o el propio fiscal general del Estado, o la vicepresidenta del gobierno en ese momento, o el ministro de Justicia, o el ministro de Asuntos Exteriores, o el encargado de Exteriores en presidencia de gobierno, el señor Bernardino León, todos ellos pasaran por la embajada a recibir instrucciones, todos ellos se comprometieran a cerrar el procedimiento, todos ellos ordenaran interponer, especialmente la Fiscalía, recursos. Los cables de la Embajada de Estados Unidos en España dejan al descubierto las miserias absolutas de estos gobernantes pertenecientes a un partido que se llama Socialista Obrero Español. Parte esencial de esos cables, lo que afecta a España, pues estaban dedicados precisamente a este procedimiento en la Audiencia Nacional, a la constante injerencia por parte de las autoridades norteamericanas para que se paralizara esta causa, y hemos podido comprobar cómo vergonzosamente la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha convertido de facto en los abogados defensores de la Embajada norteamericana en España y de las autoridades norteamericanas, ¿no? Y la moral de estos señores es de subalternos. El gobierno de los Estados Unidos ha dicho que ha sido un error grabado, visto por millones de personas, y a la gente le impactó muchísimo. Por eso el gobierno Aznar incluso nos tildó de no patriotas, bueno, fuimos muy incómodos para él, porque él no tuvo altura de estadista en ningún momento. Yo había veces que decía, no tengo ganas de vivir, me quiero morir. Pero ellos me decían, mamá, estamos aquí nosotros, te necesitamos. La lucha de los Couso continúa. Javier, mi hijo, ha sido el que ha llevado todo el peso de esta lucha. A mí me dijo, mamá, tenemos que transformar nuestro dolor en lucha. Eso no, porque si no, no vamos a poder seguir viviendo. Tenemos que luchar, tenemos que investigar, tenemos que saber la verdad, tenemos que pedir justicia. Y ahí hemos estado. Han sido unos años dificilísimos, ¿no? Los primeros 5 años sin parar, ¿no? Concentraciones semanales delante de la sede del Partido Popular para que condenara en vez de lamentar, mensuales delante de la Embajada de Estados Unidos, a veces las hemos hecho semanales, una movilización permanente y sobre todo al principio acompañados de mucha gente, ¿no? Nosotros teníamos la fuerza de la dignidad de seguir, y el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, que a veces eran 3 también, otras veces eran 40.000, pues eso hay que seguir, hay que seguir. Es muy duro estar 5 años permanentemente pensando, perder trabajos, perder dinero
es muy duro. Entonces pasamos a hacer las concentraciones cada año, ¿no? Ya ante la embajada, que Estados Unidos la seguimos haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Para que no se olvide, ¿no? Y nos hemos reunido aquí también para denunciar que haya gobiernos que por presiones de las cancillerías extranjeras abandonen a sus ciudadanos y perturben las investigaciones a las que tienen derecho para que se haga justicia, se sepa la verdad y se repare a las víctimas. Él ha viajado por todo el mundo denunciando el crimen de su hermano. Javier acaba de viajar a Irak en abril y nos tiene el testimonio de ese viaje. Comandante, autoridades, delegados y delegadas. El 8 de abril del año 2003, en una operación que la tercera división de infantería... Y gracias a eso seguimos aquí. No hubiéramos tenido derechos del hombre y del ciudadano si los franceses no se hubieran levantado. No hubiéramos tenido la dignidad de la defensa de la vida hasta en la muerte si unos judíos en el gueto de Varsovia no hubieran luchado hasta la muerte. No hubiéramos acabado con el racismo si no hubiera habido una señora negra que se sentara en un asiento reservado para los blancos. Claro que no es perfecto, pero si quedamos en casa, si creemos que nada puede cambiar, evidentemente no solo nada cambiará, sino que perderemos lo conquistado por nuestros abuelos, por nuestras bisabuelas y por toda la gente que nos ha precedido. No sabemos lo que pasará, pero nosotros quizás no lo sentemos, pero mientras estén en busca y captura toda su vida y mientras esto esté abierto, mientras sigamos investigándoles, es un triunfo absoluto y sabemos que están muy molestos. La justicia no se puede dejar en manos de los asesinos, jamás. Si pones en una balanza los costes y lo que hemos conseguido, ha valido la pena.